Sí. Bien, en la última clase que tuvimos comenzamos a resolver problemas, porque ya el contenido ya lo terminamos, ¿verdad? Estábamos viendo un ejercicio de un circuito. Este circuito tiene esta forma. En este circuito, el ángulo θ está variando, es función del tiempo. Θ es función del tiempo. Tiene esta forma. Entonces, fíjense bien, yo les mencionaba, ¿verdad?, que se puede mover todo el circuito o solo una parte del circuito. En este caso solo se mueve la barra. Lo que está en azul forma parte del circuito, pero no se mueve. Y queremos calcular la corriente en la resistencia. Hay dos maneras de hacerlo cuando tenemos medios en movimiento, ¿verdad? Lo podemos hacer con la forma directa de la ley de Faraday, que es calculando el flujo y después la derivada del flujo, ¿verdad?, con respecto al tiempo. Usted calcula el flujo haciendo la integral de superficie de la inducción. Esta integral, la integral de la inducción sobre la superficie, o sea, el flujo calculado sobre esta superficie, ¿verdad? Después se deriva con respecto al tiempo, obtiene la Phen. Después, con la ley de Ohm, calculamos la corriente que pasa por esta resistencia. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad?, anteriormente. El campo magnético aquí es constante. Pero no importa si el campo magnético es constante o no, siempre podemos aplicar esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es válida para cualquier caso, ya sea para medios en movimiento o campos variables. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros calculemos primero el flujo y después la derivada. Ese flujo magnético, ¿verdad?, también lo podemos calcular para una inducción variable o constante. Siempre que calculemos el flujo magnético, este flujo nos tiene que quedar en función del tiempo, porque la derivada de lo contrario sería cero, ¿verdad? Entonces así fue como encontramos esta corriente. Bueno, la otra manera de calcular la Phen y la corriente sería utilizando el campo eléctrico de movimiento. Ese campo eléctrico de movimiento depende de la velocidad. Depende de la velocidad ¿de quién? De la velocidad del medio. En este caso de la barra amarilla, ¿verdad?, que es la que se mueve con una velocidad v. Pero como en este caso la barra lo que hace es girar, entonces tenemos que utilizar la velocidad angular, ¿verdad?, que es esto. Tenemos que calcular esta velocidad y este campo que aparece aquí es el campo externo. Entonces, con esto calcularíamos el campo eléctrico de movimiento. Ese sería el otro método, ¿verdad?, calcular el campo eléctrico de movimiento, y con ese campo de movimiento calculamos la Phen. No sé, hasta aquí tienen alguna pregunta. Una de las ventajas que tiene usar este método, el campo de movimiento, cuando tengo medios en movimiento, es que como el campo es un vector, la dirección del campo que resulte al hacer este producto cruz es la dirección de la corriente inducida y también de la Phen. La misma dirección de la Phen es la misma dirección de la corriente inducida en el circuito. O sea que cuando yo calcule este campo de movimiento, ese campo me va a dar la dirección de la corriente y de la Phen. De manera que no hay necesidad de que yo aplique aquí la ley de Lenz. En cambio, si lo hacen con el método general de la ley de Faraday, sí les tocaría utilizar la ley de Lenz para averiguar cuál es la dirección de la corriente inducida. ¿Me explico, jóvenes?
No sé si queda clara cuál es la idea. Este campo eléctrico de movimiento solo se aplica a la parte móvil, que es la barra. Pero, claro, el campo eléctrico inducido que se produce en la barra, ese campo mueve las cargas a través de todo el circuito, ¿verdad? O sea, lo que les mencionaba, están los dos métodos, que es la ley de Faraday en la forma general o integral, como se le conoce también, y está este otro método que sería el método del campo de movimiento. Este campo E', E' significa que es un campo eléctrico debido a un medio en movimiento, y ese campo se calcula así: la velocidad del medio, que es el circuito, y el campo magnético, un producto cruz. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, con el primer método ya lo habíamos trabajado, ¿verdad? Calculamos el flujo. El flujo nos dio esto. Es un flujo en función del tiempo. Simple, ¿verdad? Este método es bien fácil. Este método es bien fácil. Y con la ley de Ohm calculamos la corriente, porque la resistencia ya la sabemos. Bueno, entonces hacemos todos los cálculos. Ley de Faraday, derivamos el flujo respecto al tiempo, nos da esto. Luego ya tenemos la FEN, la magnitud. La magnitud de la FEN es el voltaje, ¿verdad? El voltaje inducido. Despejo para la corriente y tengo la corriente inducida. Tengo la corriente inducida. Esa es la corriente, ¿verdad? Que es un escalar. Ahora, la dirección de la corriente, yo la tendría que averiguar con la ley de Lenz. Y la ley de Lenz tiene su complejidad, ¿verdad? Bueno, entonces, con este método siguiente, que es el del campo de movimiento, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? La desventaja es que es más complicado, pero tiene la ventaja de que yo, con este método, ya directamente ya sé cuál es la dirección de la corriente en el circuito. Entonces, vamos a ver. En la única parte que se mueve es la barra, y el movimiento de la barra es giratorio, o sea que tengo que usar la velocidad angular, ¿verdad? W cruz R. Bueno, este R, ese vector R, ¿verdad? Es un vector que va del origen, porque el circuito está así. Aquí está la barra. Aquí está la barra. El circuito es así, tiene esta forma, ¿verdad? Entonces el vector R que ustedes ven acá es un vector que va del origen a un punto arbitrario de la barra. Este es el vector R. Y la velocidad angular, ¿verdad? Es un vector que estaría saliendo de la pantalla. Estamos, ¿verdad? O sea que ahí W cruz R, como ustedes ven, al hacer este producto cruz para la velocidad, W va en Z positivo, el eje Z está saliendo de la pantalla. R va en la dirección de ρ, de manera que la velocidad lineal va en la dirección de phi positivo. La velocidad tangencial va en phi positivo, y al calcular el campo de movimiento, que es este, hago otro producto cruz, que es el que ustedes ven acá. La velocidad que va en la dirección de phi y el campo que va en Z. De manera que phi cruz Z es ρ positivo. Entonces, jóvenes, vamos a ver, aquí ya tenemos el campo eléctrico de movimiento. Ese campo es un campo eléctrico inducido en el circuito, y es el campo que hace mover las cargas. O sea, ustedes saben de que sin un campo eléctrico no puede haber corriente, ¿verdad? No se mueven las cargas.
Entonces, vamos a ver, fíjense bien, el campo va en la dirección de Rho positivo. ¿Tiene sentido esto? Claro que tiene sentido. Tiene sentido, fíjense bien. Aquí lo tengo en esta imagen. Está el vector velocidad angular y el campo magnético, que son paralelos. La velocidad va en la dirección de phi, ¿verdad? La velocidad apunta en la dirección de phi. El campo eléctrico de movimiento apunta en la dirección de Rho. Rho positivo, o sea, el campo, vamos a ver. Ustedes me podrían decir a mí, ¿en qué dirección va a circular la corriente en ese circuito? ¿En qué dirección circularía? Ajá, ¿en qué dirección circularía? David Ernesto, ¿qué me podría decir? ¿En qué dirección? Todavía no tengo muy claro. Bueno, fíjense bien, yo les mencioné, ¿verdad? Que ustedes tienen un alambre conductor. Si usted tiene un alambre conductor, tiene un conductor, este es un conductor, y ese conductor tiene cargas libres. Si usted activa un campo eléctrico en el conductor, por ejemplo, aquí la terminal la conecta este conductor a una batería, ¿verdad? Si conecta el conductor a una batería, la terminal positiva, la terminal negativa. Entonces, aquí va a haber un campo establecido. Ese campo establecido va a ir de la terminal positiva a la negativa. La dirección del campo eléctrico va a ir a la derecha. Entonces, ¿en qué dirección va a circular la corriente en este alambre? ¿En qué dirección van a ir las cargas? Porque acuérdense que estamos trabajando con la corriente convencional, ¿verdad? Asumimos de que la corriente es carga positiva. ¿En qué dirección se va a mover ¿En qué dirección se va a mover la corriente? La corre, En, ajá, en dirección de Ron. en dirección del campo, ¿verdad? La Sí. corriente en los alambres siempre va a ir en la dirección del campo, porque acuérdense que se usa la corriente convencional, que es carga positiva. Las cargas positivas siempre se van a mover en la dirección del campo. Entonces, como aquí en esta barra, el campo va en la dirección el campo eléctrico establecido en la barra, va en la dirección de Rho positivo, entonces la corriente va a ir en Rho positivo también. Pero yo les pregunto a ustedes, en el circuito, ¿en qué sentido va a circular la corriente en el circuito? Ese es un circuito cerrado. ¿En qué sentido? ¿La corriente en qué sentido va a circular? Antihorario. En sentido, sí, ¿verdad? En sentido antihorario. Sí, sería en sentido antihorario porque, o sea, aquí fíjense bien, no se vayan a confundir en algo. Nosotros calculamos el campo eléctrico solo para la barra, pero ese campo se establece en todo el circuito. Y la corriente pasa por todo el circuito. Entonces la corriente va a circular en sentido antihorario, ¿verdad? Visto desde arriba, ¿verdad? Estamos. Lo va a hacer en esta forma, la corriente, en sentido antihorario. O sea, fíjense bien, esa es la ventaja que yo les decía de usar este método, porque usted no ocupa usar la ley de Lenz. La ley de Lenz es bastante complicado de utilizarla, ¿verdad? Tal vez es lo que más enreda a los estudiantes. Entonces, al hacer este cálculo del campo eléctrico de movimiento, la dirección del campo es la dirección de la corriente.
la corriente inducida, o sea que ya no necesita emplear la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, aquí tenemos el campo, miren. El campo de movimiento va en este sentido, en la barra, en la dirección de ρ positivo. En esa dirección se va a mover la corriente. Bueno, entonces, ya por último, cuando ustedes tienen el campo eléctrico de movimiento, que es este, lo sustituyen y hacen la integral de línea. Esta sería la integral de línea del campo eléctrico en una trayectoria cerrada, que es el circuito. Aquí se representa el circuito. Se va a integrar, pero fíjense bien, se va a integrar solo sobre la parte móvil, que en este caso es la barra. El circuito es cerrado, lo que pasa es que lo único que se mueve es la barra. Entonces solo tengo que integrar a lo largo de la barra. Estamos de 0 a A, que es la longitud de la barra. Sustituyo el campo y hacemos el cálculo. Al hacer el cálculo tenemos esta FEN, que es la misma FEN que yo obtuve antes, ¿verdad? Con la forma general. Uso la ley de Ohm, despejo para la corriente y tenemos la corriente. O sea que aquí nosotros ya sabemos en la dirección que va la corriente. Porque cuando ustedes obtienen la corriente, ustedes no obtienen la dirección de la corriente, ¿verdad? Porque la corriente no es un vector. Entonces, la ventaja aquí es que ustedes ya saben en qué dirección circula esta corriente. ¿Estamos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Esta es la FEN, miren. La forma general de la ley de Faraday, que sería la integral de esto. Esta es la manera general de calcularlo. El producto punto del campo con el diferencial de área. Y luego se deriva. Este integral es el flujo. Pero esta FEN también es lo mismo en este caso, ¿verdad? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos empleado los dos métodos, ¿verdad? Para calcular esa FEN. Recuerden, la dirección de la FEN es la misma dirección de la corriente inducida. Y la dirección del campo eléctrico de movimiento también es la misma dirección de la FEN y de la corriente. Cuando hablamos de estos términos, la FEN inducida, la corriente inducida y el campo eléctrico de movimiento, estamos hablando de el circuito, ¿verdad? La FEN que se induce en el circuito, la corriente en el circuito y el campo eléctrico en el circuito. Todos estos tres van en la misma dirección, aunque la FEN y la corriente no son vectores, ¿verdad? Pero tienen un sentido, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Bien, si no hay preguntas, entonces seguimos. Vamos a revisar otro problema. Problema también de la guía. Vamos a ver. En este problema tenemos una barra de metal de masa M que se desliza sin fricción sobre los rieles conductores paralelos separados por una distancia L. Una resistencia R está conectada a través de los rieles. En la región hay un campo uniforme B que apunta hacia la página. Ese campo es uniforme, es constante. Bueno, si la barra se mueve hacia la derecha con rapidez B, ¿cuál es la corriente en la resistencia y en qué dirección fluye? Bueno, vamos a ver. Resolvamos primero la parte A. Lo que tenemos es esto, miren. Es una barra. Tenemos un circuito rectangular, ¿verdad?
es un circuito rectangular con una resistencia R. Y el circuito tiene una barra móvil. Esta barra se puede mover con velocidad V a la derecha, la velocidad es constante. Y la barra tiene una masa M. La longitud de la barra es L. Este campo magnético que ustedes ven son cruces. Cuando son cruces significa que el campo está entrando. Este campo es uniforme y está entrando. Entonces, fíjense, el problema anterior y este tienen algo en común. Es un medio en movimiento y el campo magnético es constante. El medio está en movimiento, pero solo se mueve una parte del circuito. Solo se mueve una parte. Podría ser que todo el circuito se mueva, ¿verdad? Por ejemplo, en los generadores lo que hacen es que tienen un circuito que se rota. ¿Se acuerdan, verdad? Cómo son los generadores, ¿verdad? Hay un campo magnético uniforme y este circuito que ustedes ven en rojo, que tiene forma rectangular, gira. Todo el circuito se mueve, pero por rotación. A eso se le llama un generador eléctrico. En este caso, solo una parte del circuito es la que se mueve, que es la barra. Ahora bien, hay una diferencia entre el problema anterior y este. ¿Cuál es esa diferencia? Bastante importante. El tipo de movimiento de la barra. Sí, ¿verdad? Es el movimiento de la barra. Que en este caso el movimiento de la barra, ¿de qué tipo es? Lineal. Es un movimiento lineal, es un movimiento de traslación, ¿verdad? En este caso, perdón, la barra se mueve por traslación. Y en el caso anterior se movía por rotación. Por rotación. Ustedes pueden tener estos dos tipos de movimiento en un circuito, rotación, traslación. Cuando es rotación, ya saben que tienen que utilizar la relación, ¿verdad?, entre velocidad lineal y velocidad angular. Cuando es traslación, no. Ahora, cuando el circuito se mueve aquí por traslación, siempre podemos emplear los dos métodos. Los dos métodos. El método fácil, que es la forma general de la ley de Faraday, y el método más complicado, ¿verdad?, que es utilizar el campo eléctrico de movimiento. Este método, donde el campo E' que aparece ahí en la integral, ya sabemos de qué es la velocidad cruz, el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, usted lo puede hacer como quiera. Pero la ventaja que, como les decía antes, es que cuando emplea el campo de movimiento, ya automáticamente sabe la dirección de la corriente inducida. No tiene que usar ley de Lenz, que es lo que más cuesta. Pero en este caso es bastante obvio. Ustedes pueden ver, vamos a ver, vamos a hacer hagámoslo así, visualmente, ¿verdad? Así, sin hacer cálculos. La barra se mueve a la derecha. ¿Qué sucede en el circuito cuando la barra se mueve a la derecha, jóvenes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al circuito cuando la barra se mueve a la derecha? Aumenta el área. Aumenta el área, correcto. Cuando la barra se mueve a la derecha, el circuito aumenta el área. Si aumenta el área, aumenta. Si aumenta el área, aumenta el flujo, ¿verdad? Aumenta el flujo. ¿De acuerdo? Entonces, al aumentar el flujo, obviamente por la ley de Lenz, podemos nosotros decir que la corriente tiene que oponerse a ese cambio que la provoca.
De manera que si el campo, fíjense bien, el campo magnético externo está entrando, entonces por la ley de Lenz, el campo tendría que estar saliendo, el campo provocado por la varilla, ¿verdad? Porque recuerden que aquí se va a producir una corriente inducida en el circuito. Esa corriente inducida en el alambre va a generar un campo magnético también que se opone a este campo magnético externo. De manera que ese campo generado por el circuito tiene que ir hacia afuera de la pantalla. Eso lo podemos establecer en base a la ley de Lenz. Pero como yo les digo, ¿verdad? La ley de Lenz es más complejo. Por esa razón, yo preferiría en estos casos emplear este método. ¿Se dan cuenta, verdad? Bien. Entonces, veamos. Podemos calcular la corriente de las dos maneras, ¿verdad? Lo que me piden acá es la corriente que pasa por la resistencia R. Establecemos un marco de coordenadas, X, Y, Z. De manera que este circuito está en el plano YZ. El eje X está saliendo de la pantalla, de manera que este campo magnético apunta en la dirección de menos X. Y la velocidad va en la dirección de Y positivo. ¿Estamos? Va en la dirección de Y positivo. Bien, entonces, vamos a ver. Podemos resolver esto con la forma general de la ley de Faraday. Y lo podemos resolver con el campo de movimiento. Como les menciono, yo les recomendaría a ustedes usar este método. Porque ahí ustedes, en la mayoría de los problemas, les van a preguntar cuál es la dirección de la corriente inducida. Y si usted se pone a hacer uso de la ley de Lenz, le va a costar bastante. Bueno, yo se lo digo con toda sinceridad, ¿verdad? Incluso a uno que da clases de esto le cuesta la ley de Lenz, ¿verdad? Porque es bastante complejo. Entonces es mejor irse a lo fácil, calcular ese campo eléctrico y con ese campo eléctrico yo ya sé cuál es la dirección de la corriente. Bueno, entonces vamos a ver. Planteamos, ¿verdad? Todos los vectores, la dirección del campo, la dirección de la velocidad. Vamos a ver. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Que incluso aquí en la figura ya aparece la dirección del campo que va hacia arriba. Va en la dirección de Z positivo, pero vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos la velocidad. La velocidad va en Y positivo, a la derecha. El campo va en X negativo. Entonces, al calcular el campo de movimiento, recuerden que lo único que se mueve es la barra. Entonces, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Lo único que se mueve es la barra. Entonces, la velocidad va en Y. El campo va en menos X. El producto cruz, Y cruz X es menos Z, ¿verdad? Pero por este signo menos queda positivo. De modo que el campo eléctrico va en Z. ¿Se dan cuenta? El campo eléctrico de movimiento va en Z positivo. Y con eso, con este simple cálculo, yo puedo dibujar la corriente inducida, porque yo sé que en un conductor la corriente siempre va a llevar la dirección del campo. Las cargas positivas se van a mover siempre en la dirección del campo, de manera que la corriente a través de este circuito va a ir en la dirección del campo eléctrico. ¿En qué sentido circula la corriente? En sentido antihorario. Todos lo ven, ¿verdad? La corriente va en sentido antihorario. ¿Le encuentran sentido a esto, jóvenes? Si yo aplicara la ley de Lenz, sería más difícil, pero la ley de Lenz coincide. Fíjense bien, el campo magnético creado por esta corriente en el alambre, ¿hacia dónde apuntaría? Usen la mano derecha, ¿hacia dónde apuntaría
ese campo magnético? En dirección de Z positivo. El campo magnético de la corriente en el alambre. Sí. Ah, no, en X positivo sería. En X positivo, sí, ¿verdad? Porque el pulgar va en la dirección de la corriente. Los 4 dedos en el interior en la superficie encerrada, los 4 dedos van saliendo de la pantalla. Fíjense bien, los 4 dedos van saliendo. Entonces, aquí en el interior de este circuito, el campo apunta hacia afuera. ¿Qué pasa con ese campo generado por el circuito, jóvenes? Ese campo, como dice la ley de Lenz, se opone al campo externo. ¿De acuerdo? Porque el campo externo está aumentando. El flujo está aumentando, ¿verdad? No es el campo, es el flujo. El flujo está aumentando con el tiempo, a medida la barra se desplaza. Entonces la varilla genera una corriente inducida que se opone a ese flujo, generando un flujo en sentido opuesto. Eso es lo que me dice la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Entonces, aquí con el campo eléctrico de movimiento, yo ya sé cuál es la dirección de la corriente. Va en Z positivo, ¿verdad? El campo. Pero ese campo se extiende a lo largo de todo el circuito. Bueno, entonces, una vez que tenemos el campo, planteamos el DDS, porque tenemos que resolver este integral. El DDS es el elemento diferencial de línea que yace en la barra. Recuerden que nosotros este integral siempre la vamos a emplear solo en la parte que se mueve, en este caso la barra. Entonces agarramos un pequeño diferencial, un DDS en esta barra que apunta en la dirección de Z, pero de menos Z sería en este caso. Sería de menos Z. No sé si les genera confusión esto, jóvenes. Esto de, yo aquí puse el DDS va en menos Z, va hacia abajo. Yo puse que el DDS va hacia abajo, en menos Z. ¿Por qué razón lo hice así? Bueno, me voy a ir a la figura. Fíjense bien. Yo pongo ese DDS hacia abajo, o sea, en sentido horario, como si estuviese recorriendo este circuito en sentido horario. ¿Por qué lo hago así? Porque al hacerlo así, el vector de área apuntaría hacia adentro, en la dirección del campo externo. Y eso tiene una ventaja. Si ustedes quieren calcular el flujo magnético, ustedes van a integrar el campo magnético externo en toda el área encerrada por este circuito, que lo vamos a hacer también. Entonces, yo les recomiendo algo. Siempre que calculen el flujo, tomen el diferencial de área en la misma dirección del campo magnético externo. Como el campo va hacia adentro, el diferencial de área lo tomamos hacia adentro, en la dirección de menos X. Entonces, si el diferencial de área va en menos X, el DDS tiene que ir en sentido horario. De manera que en la barra el DDS va en la dirección de menos Z. Esa es la razón por la que yo lo hice así. Pero si ustedes no quieren hacerlo así, no hay nada malo, ¿verdad? No hay nada malo. Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a retroceder acá. Tenemos el DDS, ¿verdad? Planteado así. Al reemplazar aquí, el campo eléctrico de movimiento es esto. Pero ya hicimos ese producto, ¿verdad? Me dio B por el campo en la dirección de Z, positivo. Aquí me falta el producto punto, ¿no? Falta un producto punto con el DDS, Z.Z es 1.
La velocidad y el campo son constantes, salen y me queda la integral de z de 0 a L, la longitud de la barra. Y esto es menos L por B por el campo por L, que es la longitud de la barra. ¿Qué es esto? Esto es la FEN. La FEN inducida. ¿Estamos? Esa es la FEN. Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos, miren, el campo eléctrico. Tenemos el campo eléctrico dibujado en el circuito. La corriente iría en la dirección del campo. La corriente iría en sentido antihorario. Aquí tengo el vector velocidad y el vector campo. Bueno, entonces, como lo que me están pidiendo en el problema es la corriente, utilizamos lo que es la ley de Ohm y despejamos para la corriente. Sustituimos el valor absoluto de la FEN, valor absoluto entre R. Y tenemos esto. Esa es la corriente en el circuito. Vamos a ver, fíjense acá. Como el campo eléctrico de movimiento va en Z positivo, va hacia arriba en la barra, el sentido de la corriente es contrario al de las manecillas del reloj en lo que es el circuito. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Hasta el momento. Bien. La otra forma de hacer este problema, que, bueno, lo pueden hacer en su casa, ustedes, que es la forma fácil, es utilizar directamente la ley de Faraday. Este es el método fácil. El problema, como les digo, que ustedes tienen que emplear la ley de Lenz. Con este método yo calculo el flujo. Primero, calculamos el flujo magnético, el flujo que atraviesa el área comprendida por el circuito, que es un área rectangular. Lo que pasa es que esa área va creciendo. El área va aumentando porque la barra se va moviendo a la derecha. Entonces, el flujo siempre me tiene que quedar en función del tiempo. Este campo magnético es constante, pero el diferencial de área, vamos a ver, el diferencial de área apunta hacia adentro, también es constante. Lo que sucede aquí, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense bien. Les voy a dar por lo menos la pista de cómo hacerlo. El campo magnético es constante y va en la dirección de menos z. De manera que el campo lo tenemos que poner así, de esta forma. ¿Ve? Así. La velocidad. La velocidad va en la dirección de y positivo. Es constante. Entonces, ¿qué hacemos acá? Para calcular este flujo magnético. Integrar en una superficie el campo punto DDA. ¿Quién sería el diferencial de área? Como les dije anteriormente, nosotros ponemos el diferencial de área en el mismo sentido que apunta el campo. Así. De manera que el diferencial de área que yo voy a utilizar en este caso yo puedo usar coordenadas cartesianas, ¿verdad? Porque lo que tengo es un rectángulo. Voy a integrar en un área rectangular. Entonces, mi diferencial de área en coordenadas rectangulares apuntaría en la dirección de menos x. Y tendría, ¿qué magnitud, jóvenes? El diferencial de área. Este rectángulo se encuentra en el plano ZY, de manera que sería d de y, d de z, en la dirección de menos x, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, hacemos esta integral, ¿ve? Planteamos la integral de flujo, es una integral de superficie, ponemos el campo, que es menos b, en la dirección de x, punto el diferencial de área,
que es menos d de y, d de z, para que lo hagan ahí en su casa, en su cuaderno, en la dirección de x. Aquí menos por menos da más, x.x es 1. Integramos, fíjense bien, integramos en la superficie de un rectángulo, en y y z. En y, fíjense bien, hay que tener cuidado porque el área es variable. En y, ¿cómo quedarían los límites en y, jóvenes? ¿Cómo quedarían los límites en y? Supongamos de que el origen, el eje z está aquí, miren. El origen se encuentra aquí. Este es el eje y. Entonces, el área de un rectángulo es largo por alto. La altura del rectángulo es constante. La altura del rectángulo no varía. En z voy de 0 a L. O sea que el límite de integración en z es de 0 a L. Pero en y, De 0 a y. de 0 a y exactamente. Queda arbitrario. Queda arbitrario. De 0 a y. No podemos decir de 0 a una cantidad constante porque sabemos de que en y es donde va a estar variando. De manera que cuando yo hago esa integral de flujo, ¿cuál sería el resultado? Este campo es constante, puede salir. Me queda esto. La integral en z es L. Y me queda la integral de 0 a y, d de y. Bastante fácil, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Eso es b por L por y. Espero que estén tomando nota en su cuaderno para que lo hagan, porque siempre que hagamos problemas así, los tienen que saber hacer de las dos formas. Jóvenes, aquí tenemos el flujo. El flujo es B por L por Y. Yo les pregunto, ¿ese flujo es variable o es constante? Variable. Es variable. Ahora, pero fíjense, se dan cuenta de algo ahí, que ese flujo no depende del tiempo. Entonces, ¿será que la FEN va a ser 0? Porque la FEN es la derivada del flujo respecto al tiempo. Y como esta FEN no depende del tiempo, la FEN es 0. ¿Será que así es? Johnny Alfonso, ¿qué dice usted? Esa FEN es 0 entonces. No, yo diría que porque la barra se mueve con velocidad constante, cambiemos esa posición por velocidad por tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Entonces vamos a ver. El flujo es B por L por Y. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Siguiente paso. El siguiente paso es sustituir, ¿verdad? Sustituir el flujo, derivar el flujo respecto al tiempo para obtener lo que es la FEN. Entonces, yo derivo el flujo, este flujo que es B por L por Y d de t con respecto al tiempo. Aquí B por L es constante. Lo saco BL y me queda la derivada de Y respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de Y respecto al tiempo? Es la velocidad. Es la velocidad de la barra. Entonces me queda menos B por L por la velocidad. Magnitud, ¿verdad? Magnitud, porque recuerden que la FEN es una magnitud, no es un vector. Entonces me queda menos B por L por V. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que es exactamente la misma FEN que obtuvimos con el método anterior? ¿Se dan cuenta que es la misma FEN, verdad? Y este método es más fácil, mucho más simple. ¿O no les parece así?
Entonces ahora, simple, lo que tienen que hacer ustedes es aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente. Aplicar la ley de Ohm. La magnitud de la FEN igual a corriente por resistencia. Despejo para la corriente me da la FEN entre resistencia. ¿Y qué es eso? Es, como es magnitud, ¿verdad? B por L por B entre R. ¿Estamos? Sí, pueden apagar su micrófono, jóvenes, por favor. Bien, no sé si tienen preguntas hasta acá. Ya hicimos otra vez el problema mediante los dos métodos. Y pueden ver ustedes, ¿verdad?, lo fácil que es emplear lo que es la ley de Faraday de forma directa. Claro que lo que es difícil en este caso es cómo determinar la dirección de la corriente, ¿verdad? Eso es lo difícil. Porque la FEN no le da la dirección de la corriente. La FEN no nos da la dirección de la corriente. Bien, entonces, bueno, ahí lo pueden analizar ustedes en su casa. No sé si tienen preguntas. Voy a finalizar por aquí entonces hoy. Voy a borrar esta parte. No sé si todos copiaron. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana, ¿verdad? Voy a finalizar entonces. Yo entré cuando ya había pasado la lista.